Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal están? Espero de corazón, pero que muy de corazón, que bien. ¿Cuánto tiempo he estado esperando yo este momento? ¿Cuánto tiempo ha estado esperando la gente poder jugar una nueva entrega de Final Fantasy? Pero no vamos a hablar de los side games, no vamos a hablar del Final Fantasy ese que salió hace poco, no. Un nuevo número en la saga de Final Fantasy, y este en particular que tuvo un desarrollo tan dramático, 10 años casi creo de desarrollo. Final Fantasy XV, por fin llegó el momento de jugarlo, por fin llegó el momento de terminarlo y de digerir la historia, los personajes, la música, la jugabilidad, todo. Y heme aquí, no puedo creerlo, porque cuando comenzó el desarrollo de este juego, que era Final Fantasy Versus 13, yo estaba en otro momento de mi vida. Yo no era youtuber todavía. Mi canal se creó, sí, hace poco más de 10 años, pero yo no era youtuber. Yo no era youtuber aún. Yo estaba en otra cosa, en otra etapa. Luego todos supimos que este iba a ser el Final Fantasy XV. Y ahí fue cuando comenzaron más problemas de desarrollo, más drama, cambio de director, problemas con el presupuesto, patatín, patatán. El mundo se movió, salieron otros juegos excelentes y finalmente Square Enix lo consiguió. Sacaron Final Fantasy XV en tiempos turbios para la saga. Tiempos turbios para la franquicia, porque si algo se dice de Final Fantasy es que fue el gran rey, no de los RPG japoneses, eso es subestimar esta franquicia terriblemente. El rey de los RPG y una de las mejores franquicias de videojuegos en la historia. Yo me acuerdo que en su momento Final Fantasy llegó a ser más de lo que hoy es The Witcher, Skyrim, Elder Scrolls, sí. Los años 90 para Final Fantasy, eso era que el mundo se paraba y perdieron ese estatus. Y lo perdieron en muy buena parte por la misma razón que Sonic, otra gran franquicia, perdió estatus, por culpa de sus creadores. Eso creo que es una opinión bastante general. Lo sabemos todas, lo sabemos todos. Por lo tanto, la expectativa por Final Fantasy XV no podía ser, y vuelvo y repito esta palabra, dramática. ¿Cómo diablos será el juego? ¿Será malo? ¿Será bueno? ¿Algo así en medio de todo ello? ¿Qué sucede acá? ¿Cómo será? Bueno, ya lo terminé. Y aprecio mucho a toda la gente que me estaba pidiendo mucho mi opinión. Aquí está la prueba de que acabé con el juego, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho cada vez que subo un video de esta naturaleza. Una persona que evalúa un juego de video responsablemente lo tiene que hacer única y exclusivamente, sin excepción alguna, cuando lo termina. Porque por ahí hay mucho gil que llega, juega 2 horas y ya sube la review. Sea esta meramente positiva, sea esta meramente negativa, ¿no? Lo que tú puedes hacer con el desarrollo de las redes sociales es ir dejando tu opinión. Update, 8 horas dentro del juego, pasa esto, opino esto, siento esto, me parece esto. Pero la review, que es el momento cuando tú das tu análisis general del juego, solo cuando lo terminaste. Y es una responsabilidad, porque de eso depende que mucha gente gaste un dinero para comprárselo, ¿no? Bien, entonces aquí va. Primero vamos a hablar de las partes buenas del juego de Final Fantasy XV. La jugabilidad. Muchas personas dicen, ay no, Dross, pero esto es un juego que se basa en historia, jugabilidad que no. En todo juego de video la jugabilidad es importantísima. Y en Final Fantasy XV, genial. Esta parte fue espectacular. Lo hicieron muy bien.
puede ser que ciertas personas, sobre todo los puristas de Final Fantasy, se sientan un poco fastidiados, se sientan un poco irritados, porque la curva de aprendizaje puede ser un poquito pronunciada, pero una vez que ya sabes lo que estás haciendo, no solamente dentro del fragor del combate, sino a la hora de enchular a tus personajes, perdonen la expresión vulgar, pero creo que se entiende muy bien, ya comienzas a disfrutarlo muchísimo más, ya comienza a ser otra cosa, ya comienzas finalmente a saborearlo y a sentirte a tus anchas. No solamente cuando vas adquiriendo nuevas habilidades para cada personaje, sino cuando comienzas a entender cómo es el ritmo de los combates, cuando comienzas a dilucidar cómo usar efectivamente los poderes de Noctis, nuestro protagonista. Cuando comienzas a aprender a utilizar la magia, cuando le confieres poderes especiales a cada personaje, conforme más pH vas ganando. Esa parte no solamente es virtuosa en Final Fantasy XV, sino además adictiva. Es hermoso ver que tú no le podías ganar a cierto monstruo y conforme lograste la evolución con tiempo, esfuerzo, tesón y paciencia, ir y patearle todo lo que se llama culo. La jugabilidad es excelente. Yo fácilmente le daría un 9, de no ser por un pequeño detalle que no me gustó. Final Fantasy XV es demasiado fácil. El juego te permite cambiar la dificultad en cualquier momento, e incluso en modo normal. Es muy fácil. Y quieren que les cuente un secreto sumamente perturbador. Yo me tomé 33 horas para terminar el juego. Lo pude hacer en menos, pero quise saborearlo un poco. E incluso decir eso es una grosería, porque saborearlo en verdad son 50 horas, ¿no? Pero bueno, lo terminé en 33. No me morí ni una sola vez. Es decir, a ver, sí te puedes morir, pero eso no quiere decir que el juego se acaba. No, porque te puedes salvar tú mismo. Pero esos son detalles. Quienes lo estén jugando me entenderán. Pero yo no morí ni una sola vez en esas 33 horas. Hubiera deseado que el juego fuera un poquito más difícil, que me hubiera dado un poco más de desafío. Quizá no al nivel de Final Fantasy V, que de verdad podías llegar a agarrar la Super Nintendo y aventarla contra la ventana, o por la ventana, depende si está abierta o cerrada. Pero caramba, ¿saben qué? Para mí, ¿cuál es el Final Fantasy con dificultad perfecta? El 7. El 6 es muy arduo y quizá desaliente a algunas personas en una época en que los creadores de videojuegos no se atreven a publicar productos demasiado difíciles. Eso era antes. Ellos se animaban a ese tipo de cosas antes. Hoy día no. Final Fantasy XV es muy fácil. Los gráficos. Hay personas que van y dicen, Dross, esto es un RPG, ni siquiera te molestes en hablar de los gráficos no son importantes. No, los gráficos son importantes. No es lo más importante, pero son importantes. No seamos cabeza dura. ¿Ok? Los gráficos, muy buenos, no es lo mejor que hay. Es decir, ¿saben por qué digo no es lo mejor que hay? Porque algunas personas dicen, coño, Dross, que antipático, o sea, le quieras meter patadas al juego, ya va. ¿Ustedes se acuerdan cuando Final Fantasy XIII salió al mercado? Los gráficos de ese juego eran lo mejor que había en el mundo. Lo mejor. ¿Te podía gustar o no? A mí no me gustó para nada. ¿Te podía gustar o no? Insisto, pero eran lo mejor del mundo en ese momento. Cuando salió Final Fantasy X, esos gráficos eran lo mejor del mundo en aquel entonces. Era insuperable. A raíz de esos dos videojuegos, Square Enix se ganó la fama de ser una compañía AAA a la hora
de presentarte los gráficos, a la hora de hacerte una presentación en términos generales. Pero hay nuevas compañías de videojuegos, hay algunas que han mejorado sobremanera, y hoy día Square Enix perdió ese eje. Los gráficos de Final Fantasy XV son hermosos, pero no son lo mejor que hay. El diseño de los monstruos es una hermosura, le daría un 10 a ese aspecto. ¿Y por qué lo digo? No es por rebuscar, Aedros, ahorita estás queriendo darle 10 a un aspecto del juego rebuscando. No, no, se disfruta mucho. El diseño de los demonios, de los monstruos, inclusive de los sidereos. ¿Qué son los sidereos? Son los Guardian Forces de Final Fantasy XV. Maravilloso cuando ves a Titán, cuando ves a Bahamut, cuando ves a Ifrit. Lo de Ifrit fue una pasada total. Los diseños. Se nota que la vena artística de Square Enix sigue siendo tan excelsa como siempre. Muy bien ahí, muy bien en ese aspecto. Como dije antes, la curva de aprendizaje es un poco pronunciada, porque uno está muy acostumbrado a títulos como Grand Theft Auto, a títulos como Watch Dogs, incluso a títulos como Skyrim, a títulos como The Witcher 3, y tú crees que tienes absoluta libertad para ir y hacer todo. En Final Fantasy XV no es tanto así, sobre todo cuando manejas el carro. Algunas personas se alegran porque dicen, ay mira, puedes manejar un carro. A eso no se le puede llamar manejar realmente. Es un sistema muy condicionado que te lleva demasiado de la mano. E incluso hay gente que se irrita mucho de cómo diablos llego hasta allá sin tener que tragarme todo el maldito viaje. ¿Qué creen? ¿Que tengo 8 minutos para estar viendo la pantalla así? Y hay personas que tarde aprenden que no, que la primera vez sí te tienes que tragar todo el viaje, pero que después lo puedes saltar a cambio de 10 guiles. 10 guiles, el guil es la moneda oficial de Final Fantasy. Mira tú qué ñoño saber ese tipo de cosas, pero es así. ¿No? Hay que tenerle un poquito de paciencia, no te frustres, no te frustres, no te irrites. Aprende cómo es el sistema de juego, cómo viajar en el mapa. Este Final Fantasy es muy especial porque, por ejemplo, la moneda, el guil, tener dinero, ya no te lo dan los monstruos, ya no te lo dan los enemigos, ahora tienes que hacer misiones o tienes que ir a enfrentamientos, a duelos, ¿no? Contra otros monstruos terribles. Y ahí es que ganas la mayor parte de la experiencia que te permite subir de nivel, y los guiles. Y los niveles no los subes ahí mismo, tienes que acampar, tienes que dormir. Hay personas que dicen, no, es cierto que tienes que darle de comer a los personajes si no se mueren. No, tú le tienes que dar de comer a los personajes para que te brinden habilidades especiales. Por ejemplo, 50% más en defensa, 300% más en puntos de vida, en HP, ¿no? Ese tipo de cosas. Para eso es que tienes que comer y vale mucho la pena. Es una parte integral del juego. Antes de comenzar a hablar de las cosas malas de Final Fantasy XV, quiero recomendar mucho el canal de mi amigo Pablo González, que en YouTube es conocido como Kate Sid. Él seguramente va a subir también su propio video dando su review, ofreciendo su review de Final Fantasy XV. Y él seguramente va a hacer una contraparte, una alternativa, ¿verdad? Una visión un poco diferente o muy diferente a mis palabras. Y quiero dejar eso ahí sobre la mesa antes de comenzar. Ok, las cosas malas del juego. Primero y principal, la traducción es nefasta. Es un crimen. Es una basofia total. La traducción al castellano. El juego te permite traducirlo o al español de España, ¿verdad? O al español latinoamericano. Las diferencias son tan ridículas, tan pequeñas, que la verdad yo no entiendo ni para qué quieren adornar más el cuadro dándote esas dos alternativas. Okay. Pero la traducción es tan mala, tan mediocre,
que yo recomiendo jugarlo en inglés completamente, con subtítulos en inglés. O vos sos en japonés, si gustas, con subtítulos en inglés. Porque no importa que no sepas muy bien el inglés, créeme que vas a entender mejor la historia. Aparte de una traducción terriblemente mediocre, el cretino, y mira, yo no soy de insultar personas sin conocerlas, ¿no? Sin haberlas visto primero, o sin haberlas leído primero, pero creo que lo que yo absorbí del trabajo de la persona que hizo esto, cretino él o cretina ella, es suficiente. Lo peor de todo es que esta persona, este estúpido, se quiso hacer el gracioso con el nombre de las misiones y ponía unos chistes tan berretas, tan mediocres, tan culeros, tan pedorros, tan cagalistrosos. Mira tú qué alegría la lengua. ¿Cuántos adjetivos puedo darle? Tan mierdero, tan estercolero, que la verdad es irritante. ¿Sabes cuando te cuentan un chiste que es tan malo que en lugar de reírte te molestas? ¿Te enojas? Bueno, eso es. Y lo peor, y es algo muy tonto. Porque si tú lees el título original de las misiones en inglés, yo supongo que el original será japonés, pero el lanzamiento fue simultáneo, así que podemos tomar el inglés como también la lengua original de este juego. Esos chistes que esta persona quería meterle a la traducción a través del nombre de las misiones no existen, en inglés no lo hacen. O sea, que esta persona se tomó la libertad creativa, de defecarle encima al juego con su aporte. Digo lo mismo que dije en un video que hice de Bloodborne alguna vez. Ojalá salgan personas que sepan hackear juegos, en serio. Así sea para la versión de PC, nada más. Que hagan traducciones más decentes. Porque ya es muy común para las personas que miran anime ver que las traducciones de los fans son de hecho mejores y más cuidadas y mejor presentadas que las traducciones oficiales. Y la traducción de Final Fantasy XV es terrible, tan terrible que yo te digo que si lo juegas no vas a entender la historia. No la vas a entender. Porque además es una persona que esta persona quiso meter lenguaje rebuscado. Porque el juego te habla en un inglés elegante, no tanto como pasaba en Final Fantasy XII, pero te habla en un inglés elegante y quiso tratar de hacer lo mismo con el español, pero al pedo. Por ejemplo, cuando tú te vas de cacería en el juego no se llama cacería, se llaman batidas. Yo puedo entenderlo, yo sé lo que significa una batida, sí, pero hermano, ¿por qué tienes que ser tan cabeza de pija? Si en el juego dice hunt, cacería, ¿por qué no le podías poner cacería? ¿Por qué tienes que ser exquisito? Mala la traducción de Final Fantasy XV, mala, pésima. Ojalá el equipo que se encargó de eso más nunca, pero más nunca sea contratado por Square Enix para esto. Es de lejos lo peor del juego. Lo peor. Es frustrante ver cómo se las arreglaron para hacer un trabajo tan mediocre en esta área. Bueno, pasamos página. Los personajes me gustaron. Por ejemplo, hay algo muy bonito. Prompto, yo no lo soportaba al principio, pero creció en mí y se convirtió en mi personaje preferido. Noctis pasó exactamente lo mismo. A Noctis tú aprendes a apreciarlo hacia el final del juego. Lo mismo, en mi opinión personal, en menor medida con Gladiolus e Ignis. Sin embargo, el desarrollo de los personajes deja un poquito que desear. Pero no puedo abordar este punto sin ir hacia mi gran crítica de Final Fantasy XV. Vamos a dejarlo a un lado, pero por favor recuerden, ¿no? Acuérdense un poquito de esta introducción. Sin embargo, no son malos personajes en lo absoluto. No son malos personajes. Inclusive el villano del juego me sorprendió positivamente. Al principio pensé, ay Dios santo, esto va a ser... Este tipo va
va a ser como el de Final Fantasy XII. Pero no. Te sorprende otra vez en los episodios finales. Muy buen villano, en serio. Y hay que reconocerse. Un personaje que por lo menos para mí es importante. No va a pasar a la historia este personaje. No, te sorprende, sí, pero no va a pasar a la historia. Es decir, sean realistas. En 3 años, 4 años, 5 años, no vas a recordar a este tipo como sigues recordando a Kefka, a Sephiroth. Incluso yo me acuerdo de Ultimecia. Incluso yo me acuerdo de Exdeath, el de Final Fantasy V, porque me hizo mucha gracia su historia. De este tipo te vas a acordar muy vagamente si eres fan y tienes memoria. Pero fíjense ustedes que no me acuerdo bien del nombre. Sé que era el hijo del emperador que luego se vuelve el emperador, el de Final Fantasy XII. Que solamente tiene una escena brillante que es cuando da un discurso bien carismático y ya. Fíjense que el de Final Fantasy XIII sí me acuerdo porque fue tan malo ese villano, que me acuerdo, Bartendelus. Antes de comenzar con mi gran crítica de Final Fantasy XV, quiero aclarar una cosa. Es mejor que el 13, el juego es mejor que el 13, mucho mejor. Porque a muchas personas les interesa saber esto. ¿Final Fantasy XV mejor que Final Fantasy XIII? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno. Yo creo que ya yo los tengo con la oreja hacia todos ustedes, con la oreja hinchada y roja. De tanto que les he hablado de lo importante que es un director para una obra. Mira, tú puedes prescindir de buenos actores, o sea, que se metan por el culo a sus buenos actores, a sus actores de Oscar que te cobran $20 millones. Y lo siento ser tan fuerte, pero así es. De lo que no puedes prescindir nunca es de un buen director o una buena directora. Nunca. De eso depende todo. Y déjenme contarles una historia. Había una vez un director japonés llamado Yoshinori Kitase. El señor Kitase se labró su carrera en Squaresoft en aquel entonces, hasta que finalmente le dieron la oportunidad de dirigir sus propios juegos. El señor Yoshinori Kitase se lució dirigiendo Final Fantasy VII. Mira tú, qué título para el currículum, ¿eh? El señor Kitase se lució dirigiendo Final Fantasy VIII. El señor Kitase también se lució dirigiendo Final Fantasy X. Mira tú qué fuerte es la impronta, qué poderoso es el estilo de un director, que seguramente si te pones a pensar vas a encontrar similitudes entre Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII y Final Fantasy X. Vas a rememorar que tienen más o menos el mismo saborcito. Es decir, una cuestión es Final Fantasy 7, 8 y 10 y otra Final Fantasy 9 y otra Final Fantasy 6, ¿verdad? Pero entonces, yo no sé si es porque se trata de una fuerte costumbre japonesa. El señor Kitase ahora ya no es más un director, él ahora es un productor. Es una persona que invierte plata y deja que un director más joven se encargue, como le sucedió a su vez a él, ¿no? El señor Hironobu Sakaguchi se convirtió luego en un productor, ya no más director. Él dirigió los primeros Final Fantasy y le pasó la batuta al señor Yoshinori Kitase. Y el señor Yoshinori Kitase llegó y le pasó la batuta a otras personas, ¿verdad? A un tal Akira y a un tal Tetsuya Nomura y a un tal Tabata. Solo que esta parte de la historia, esta cadena, no es tan feliz. Porque así como hay partes en todo, que
hay generaciones en donde hay un montón de genios, también hay generaciones donde hay un montón de pringaos. ¿Mm? Entonces el señor Kitase se lo pasó a un tal Akira, que fue el responsable de Final Fantasy XIII, y yo creo que ya no quieren saber más nada de él. Y luego se lo pasó a un tal Tetsuya Nomura. Tetsuya Nomura es una persona interesante. Él es un gran artista, él es la persona responsable de los diseños de Final Fantasy VII. ¿Quieren saber quién creó a Sephiroth? Va, no quién creó el personaje, quién le dio forma al personaje, él, Tetsuya Nomura. Él también le dio forma a un montón de personajes de Kingdom Hearts, de Final Fantasy VIII, de Final Fantasy X. Es interesante porque tú te pones a ver sus dibujos de Final Fantasy VII y luego sus dibujos de Final Fantasy X y tú dices, wow, ¿cómo mejoró el tipo? ¿Cómo mejoró el artista? El problema, ¿saben qué es? Que el señor Tetsuya Nomura nunca debió haberse dado la oportunidad de dirigir. Él tiene que dibujar, no dirigir. Él es un excelente artista, un pésimo director. Una pregunta. ¿Ustedes jugaron Kingdom Hearts 2? ¿Qué opinan de Kingdom Hearts 2? ¿Les pareció mejor que el 1? A mí particularmente el 1 me pareció una joya. El 2 no me gustó, porque el 2 era muy plano. El 2 era de ir del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto A, del punto B al punto D. Era muy tubular. Y las emociones de los personajes, o sea, la historia en Kingdom Hearts 2 era incluso un poco convulsa. Un poco como diciendo, bueno, pero hermano, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué espagueti es este? Mi gran problema con Final Fantasy XV no es la historia. A mí la historia no me gustó mucho, la verdad. Me pareció una historia muy al pedo, en su mayor parte. Muy en vano. Muy... Ajá, ¿y qué? Pero ¿saben una cosa? Yo no puedo hacer sufrir el porcentaje final del juego por su historia. Porque ¿saben una cosa? La historia ya es una cuestión de opinión personal. Porque así como a mí no me pareció la gran cosa, y así como a mí no me gustó en la mayor parte, hay otras personas que probablemente les encantó. ¿Mm? Es una cuestión de opinión. La historia tiene que ser muy mala como para yo decir, mira, ¿sabes qué? Lo que sí puedo hacer es juzgar cómo se contó esta historia. Y ese es el gran problema de Final Fantasy XV, que no sería tan grande si no fuera un RPG. Un RPG en donde la historia es lo más importante. Me pareció que la historia en gran parte del juego se contó de una manera muy incompetente. Por ejemplo, no voy a dar spoilers, pero sí tengo que hacer insinuaciones. Hay una parte al principio de la aventura en la que Noctis pierde a alguien importante para él. Se entera de la noticia. Y no solamente es que pierda a alguien importante para él, no, es que la hecatombe fue a su casa. En Final Fantasy XV te cuentan eso por medio de una microcinemática que ni siquiera tiene efectos de sonido, no es pura música dramática de fondo, sumamente cutre, sumamente corta y sumamente producida por alguien que no tiene idea de cómo contar una historia. Es una escena que se supone es bisagra para el juego, para la historia, para la realidad de los personajes, y tú te quedas, ¿ah? Ya va, retrocede, pon pausa y retrocede. Y así, de estos momentos, está lleno todo el argumento de Final Fantasy XV. Hay una escena al principio del juego, ya al comienzo, en donde el papá de Noctis, el rey, va y lo despide, ¿no? Y yo sé lo que quisieron hacer. Yo sé muy bien lo que quisieron hacer. Quisieron hacer la misma cosa que ha salido en 12.000 películas de Occidente, ¿no? O sea, tratar de entablar un desarrollo de personaje entre el papá y el hijo, entre el hijo y el papá. Cutre, no lo logró.
cutre, cutrísimo. Se nota que el juego te quiere conmover. Hay ocasiones en que el juego te quiere conmover y no lo logra. El juego hace inversiones para comprometerte en la historia, pero nunca te sientes ni comprometido ni realmente interesado al nivel que el juego trata de comprometerte. Ustedes quieren que yo les cuente cuántas emociones increíbles me produjo la saga de Final Fantasy en toda su historia. La Casa de la Ópera en Final Fantasy VI. Cuando Kefka envenena el castillo, Final Fantasy VI. Cuando muere Sid, Final Fantasy VI. Cuando exploras el mundo destruido que dices, mierda, Kefka lo jodió todo, Final Fantasy VI. Final Fantasy VII, no vamos a parar nunca. No vamos a parar. Cuando por primera vez te están explicando qué está haciendo Shinra realmente al planeta, qué le está haciendo Shinra al planeta. Esa escena, con esa música de fondo, es impresionante. Cuando por fin vas al hogar de Tifa, al pueblo ese, Nibelheim, y esa música ominosa de fondo, más grande que la vida esa escena. Cuando Sephiroth descubre que le hicieron y se enoja y se enfurece y pierde el control y se vuelve un villano. Y no es que la nostalgia me esté jugando una mala pasada, las pelotas. Yo volví a jugar Final Fantasy VII hace unos cuantos meses y fue lo mismo. Vamos a ahorrarnos un poco de Final Fantasy VII porque son muchas escenas en donde lograron hacer lo que Final Fantasy XV intenta desesperadamente, como si estuviera subiendo como si fuera un gordito subiendo una escalera en pleno entrenamiento militar. Final Fantasy VIII, cuando Edea, bueno, realmente no es Edea, es Ultimecia, da el discurso. La escena en que el plan de asesinato contra ella sale mal, que empieza una cinemática en la que Squall agarra la espada, se baja, salta, agarra el carro, le mete la velocidad y choca contra la raíz y se mete a matarla como de lugar. Esa escena le dejó a la gente los pelos del culo como escarpias. ¿Se acuerdan? ¿En serio? ¿Necesitan que se los diga? ¿O no se acuerdan ya de esos juegos? La pelea entre los dos jardines. La presentación de Final Fantasy VIII. Final Fantasy IX. No me gustó tanto, pero es un juego espectacular. Final Fantasy IX. Cuando la reina Branne muere y tiene unas palabras con su hija, con Garnet. Final Fantasy IX, cuando la niña está ahí en aprietos y de repente el castillo se transforma en Alexander y saca las alas y protege a la niña. Y es la reina Branne que está haciendo eso realmente. Tú te enteras después. Y le dispara a Bahamut. Las palabras finales entre Kuya y Zidane. Honestamente, tú me vas a decir que hay algo remotamente parecido en Final Fantasy XV. Sí, la respuesta es sí. Pero ¿saben una cosa? Es como una gota de aceite en un vaso con agua. Ya me entendieron lo que les estoy tratando de decir. Igual con Final Fantasy X. Final Fantasy XII yo no recuerdo ninguna escena espectacular realmente. No recuerdo nada que... hubo una escena que yo tengo en mi memoria que me gustó mucho, que es cuando la fortaleza Bahamut se posiciona sobre la ciudad, que va a empezar la guerra. Ya, esa cinemática nada más. Final Fantasy XV lo intenta. Pero no es, sino, mi opinión personal, hasta la misión 11, que tú dices, wow,
por fin sacó los colmillos, por fin, como las propagandas de Red Bull, por fin tiene alas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que todo esto empieza a suceder a partir de la misión del episodio 11. Y Final Fantasy XV tiene 15 episodios. ¿Y saben por qué? Porque a mitad del juego, a mitad del desarrollo del juego, yo no sé qué sucedió con Square Enix, nunca lo vamos a saber, porque ellos no son de, como toda compañía, no son de ventilar los puteríos que suceden adentro, obvio. Pero apartaron a Kitase y pusieron a otro director que se llama Tabata, que es mucho mejor. Y tú notas el cambio brusco en el espíritu del juego. Lo notas, en serio, lo notas. Notas que ya la historia se toma más en serio a sí misma a la hora de contarse, a la hora de narrarse. Menos mal que estaba Tabata ahí para salvar el ending, que fue muy bueno. La pelea final no me gustó nada, me pareció la cosa más anticlimática habida en este mundo. Pero bueno, mira, yo no sé si es por falta de tiempo o si querían hacer algo original, algo nuevo. Si es esto último, francamente lo respeto. Me temo que en Square Enix hay cierta confusión en la que tratar de hacer algo en que creen que complejo es igual a bueno. Y no es así realmente. La historia de Final Fantasy XV es muy en vano, es muy al pedo todo. Es un desperdicio en muy buena medida. Hay un montón de personajes que tú dices, ay, ¿qué? ¿Y entonces? Por ejemplo, el emperador Idola. El emperador. El tipo ese que todo el mundo creía que iba a ser el villano del juego cuando veamos los trailers de Final Fantasy XV. No me jodan con que tengo que ver la película, pues ya voy para allá. Pero en el juego el tipo sale una vez, por 15 segundos. Y entonces, ajá, ¿y para qué? ¿Ustedes se acuerdan en Final Fantasy XIII que de repente salió una tipa que tú creías que iba a ser una villana? Que después el malo, Bart, el Papa, la mata. Y la tipa salió por 45 minutos de nada más. Esto es exactamente igual, el emperador Idola. Ajá, ¿y entonces? Eso no es elección de historia, eso es incompetencia. Eso. Es mediocridad a la hora de contarte, a la hora de poner en escena, a la hora de poner sobre la palestra, a la hora de desarrollar la historia. Es al pedo. También hay otro personaje que se monta en un robot, en un mecha, ¿no? Más o menos al principio del juego, que es un muchachito. ¿Para qué lo pusieron? Si sale 3 minutos nada más. O sea, no daba igual que saliera nada más el robot gigante, tatán, y ya, y ese era el jefe. Entonces se nota que era un jala y agarre durante la producción del juego. Se nota que querían hacer algo más con ese chico, pero al final lo dejaron de lado. Y no, déjalo así, vamos para adelante, que tenemos poco tiempo. Porque llegó un punto en el desarrollo de Final Fantasy XV que luego de tantos años, ¡pum!, pegaron el acelerón. ¿Me entienden? El juego no te sabe contar bien la historia hasta que ya es casi demasiado tarde. Finalmente, la música del juego gloriosa. Yoko Shimomura para mí es la mejor. Maravillosa, fantástica. Fantástica. Más grande que la vida sus composiciones. Más grande que la vida. Bella la música de este juego. Bella. Lo digo ahorita porque se me había olvidado mencionarlo antes. Perdón. Bella.
Yo creo que de lejos es lo mejor del juego. Y no, eso no lo estoy diciendo para ofender la memoria de Final Fantasy XV, lo mejor es la música. No. Es una experiencia por sí misma. Es hermosa. Es más, a mí me parece que muchas personas sensibles que les gusta hacer sus propios cómics o que les gusta escribir, escuchando las composiciones de Final Fantasy XV, se les van a ocurrir mejores historias y mejores personajes que los que hicieron en el juego. En serio. Precioso ese apartado. Finalmente, algo neto. Cuando de Final Fantasy VI pasamos a Final Fantasy VII, eso fue una evolución. Una evolución obligatoria del Super Nintendo a los nuevos sistemas, al PlayStation. ¿Verdad? O al Nintendo 64 o al Sega Saturno, tú eliges. Eso no importa. Lo que importa es que de Mario World o Mario World 2 pasamos a Mario 64. De los Zeldas de Super Nintendo, Super Zelda, pasamos al Zelda de Nintendo 64, los Zeldas de Nintendo 64. Durante los cambios generacionales en los juegos de video, hay franquicias populares que saben evolucionar, que logran hacer la evolución, que dieron el salto del 2D al 3D y el salto del 3D a esto que hay ahora. Algunas franquicias de videojuegos lo supieron hacer. Final Fantasy supo hacerlo, del 6 al 7. Pero hay franquicias que no saben hacerlo. Castlevania no supo hacerlo. Y lo que es peor, le salió Devil May Cry. No supieron. Hay muchas franquicias de videojuegos. Por ejemplo, Earthworm Jim. No se deben acordar de Earthworm Jim. Un personaje bien simpático. No supo hacerlo. Quedó ahí. Yo siento que Final Fantasy todavía tiene problemas para volver a evolucionar. Es decir, no es capaz de repetir el truco. Y para cubrir estos problemas, o quizá porque se encaprichan, quizá porque estos tipos ven el éxito que tuvo The Witcher 3 y dicen, ay, nosotros queremos lo mismo. Para cubrir esta carencia a la hora de evolucionar, Final Fantasy XV intenta hacer muchas veces, y es imposible no notarlo, repito, The Witcher 3, Skyrim, hubiera deseado que tratara de ser un poquito más Final Fantasy. Final Fantasy XV es un mamotreto creado por Square Enix durante un viaje de producción muy accidentado en el que obviamente giraron la cabeza hacia otras franquicias de videojuegos y dijeron, bueno, vamos a tratar de hacer algo así y darle el mayor sabor a Final Fantasy posible. ¿Y saben cuál es el gran problema al final del día? Que esta es una franquicia que vive del nombre. Porque si Final Fantasy XV no se llamara Final Fantasy, a mí no me hubiera interesado nunca jugarlo. Ponle otro título. Ni me hubiera parado, hubiera cambiado la ventana, hubiera cerrado el navegador. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Últimamente, si tú eres fan de Final Fantasy, juégalo, cómpralo, gasta la plata, cómpralo. Como hice yo, que soy un tremendo fan. Pero si este va a ser tu primer Final Fantasy, no puedo en mi buena conciencia decirte que te lo compres. Lo que sí puedo hacer en mi buena conciencia es decir algo que me duele. Gasta tu plata en un juego que sea material de juego del año. The Witcher 3, por ejemplo. Fue una aventura
con un final fantástico. Pero me duele enormemente que el juego se haya empezado a poner bueno ya cuando faltaban 5 horas para terminarlo, quizá menos. Final Fantasy XV, yo, en mi buena conciencia, le doy un 6 sobre 10. Espero que hayan disfrutado la review y disculpen que haya sido tan larga. Hasta la próxima.